Gracias por los testimonios, gracias por la vida de los cumpleañeros, gracias por su presencia aquí en esta mañana. Hoy vamos a seguir con nuestra serie que empezó el hermano Gerson ya hace 2-3 domingos. El tema es aspectos esenciales de la vida cristiana y todo está basado en el libro de Primera de Corintios y entonces ya hemos visto algunos aspectos de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana no se vive solito, ¿no? Cuando uno llega a ser creyente en el Señor, también llega a ser un miembro de una familia, la familia de Dios. Y entonces Dios quiere que vivamos en familia, no aislados, ahí como cristianos individuos. Y entonces por eso Él nos ha dejado en su palabra modelos, instrucciones de cómo debemos de vivir como miembros de la familia. Y entonces esto es precisamente lo que Pablo está tratando de enseñarnos por medio de esta carta, la primera de Corintios. Y ya como hemos visto, él empezó hablando de la comunión de los creyentes, luego hablando de la sabiduría de Dios, de cómo Dios se lo pone todo en orden. Y el domingo pasado, el hermano Gerson nos guió en el estudio del tema el corazón de un siervo. Y estamos en el tercer capítulo de este libro de Primera de Corintios. Y en realidad, nuestra lección hoy, que se llama Una actitud humilde, es la segunda parte de lo que el hermano Gerson nos empezó la semana pasada. En realidad, lo que vimos en la primera parte del capítulo 3, ahora va a seguir en la segunda parte de este capítulo, llegando hasta los primeros 7 versículos del capítulo 4. Y entonces, lo que vimos la semana pasada, la primera parte, habla de lo que un siervo debe ser. Y la lección de hoy habla de la actitud la actitud que un siervo debe tener. Y entonces eso va a ser más o menos el bosquejo grande de lo que vamos a ver. Pero antes de iniciar esto, ustedes se acuerdan que en su introducción el hermano Gerson nos habló de una técnica literaria que Pablo usa para mucho de esta carta. ¿Se acuerda de lo que es? La pregunta retórica, ¿no? Y entonces, ¿qué es una pregunta retórica? Lo que usted acaba de decir. No, eso no lo es. Una pregunta retórica es una pregunta que se hace con la esperanza que uno lo contesta en su propia mente, por su propia experiencia. Y por lo general, como nos enseñó el hermano Gerson, la respuesta es no, ¿verdad? Muchas veces la pregunta, por la forma que se lo formula, requiere una respuesta que es negativa. Pero algunas veces sí es una respuesta positiva. Bueno, todo eso era el repaso para ver si ustedes recordaban de lo que es una pregunta retórica. Pero ahora voy a hacer unas preguntas que no son retóricas. Yo quiero que me contesten, ¿no? A ver, es para poner en contexto dónde vamos con el estudio de hoy. Primera pregunta. ¿Quién escribió esta carta? El apóstol Pablo, sí, muy bien. Hasta ahora vamos bien. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? No oí bien. En la cárcel. No, esta vez por lo... ¿Cuándo estaba?
Él está todo, bueno, eso no importa mucho. Él todavía estaba en uno de sus viajes misioneros y ha llegado hasta Éfeso, que es como 200 millas de Corinto. Y mientras que estaba ahí, le llegaba unas personas de Corinto, ¿no? ¿De la casa de quién? De la casa de Chloe. Y le contaron algunas cosas que estaban pasando ahí en Corinto. Y que era una de las dificultades más importantes que ellos contaron. Hay divisiones en la iglesia. Porque algunos están diciendo, yo soy seguidor de Pablo, yo soy seguidor de Cefas, de Pedro, yo soy seguidor de Apolos, yo soy seguidor, yo soy seguidor de Jesús. Entonces ahí están discutiendo y hasta casi peleando por quién es el mayor entre los líderes que han tenido. Y entonces Pablo empieza a escribir esta carta para ayudarles en sobrepasar todas estas divisiones, y más tarde va a hablar de otros problemas que tienen en la iglesia, de problemas éticas y morales y preguntas teológicas. Pero ahora él está tratando esta de la división en cuanto a los líderes. Porque cuando algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de fulano, Pablo, en lo que vimos la semana pasada, dijo, esperen un momento, eso todo está muy equivocado. Porque algunos dicen, bueno, a mí me gusta cómo predica Apolos, porque es bien galán, él siempre lleva su corbata y su traje, es alto, tiene el pelo bien negro y él habla como palabras tan dulces y suaves. Por eso ya me gusta Apolos. Y otros dicen, no, a mí me gusta Cefas, Pedro, porque él es uno de los apóstoles, él anduvo con Jesús y él debe tener las respuestas más doctrinales correctas. Y entonces el otro, no, pero yo sigo a Pablo. Bueno, puede ser que es bajito y feo, pero él habla escribe cartas tan bonitas y tiene una doctrina tan desarrollada. Y entonces Pablo figurativamente entonces dice, miren, todos están equivocados. Un siervo de Dios no está buscando la alabanza de la gente. Un siervo de Dios tiene que tener un concepto, un autoconcepto que es diferente que todo eso. No está buscando la popularidad, no están buscando cómo puede atraer más gente, está tratando de ser lo que Dios quiere que sea. Y entonces Pablo, ahí en lo que vimos la semana pasada, en 1 Corintios 3, 5, él dice que un siervo de Dios no es nada más que que dice en versículo 5. ¿Y qué dice en versículo 9? Colaborador. Con Dios, ¿no? Ahora, busquen el capítulo 4, versículo 1. Y él dice que un siervo de Dios es administrador. Y también dice que es otra cosa. Antes de administrador dice que es un servidor. Ahora, eso es lo que Pablo dice.
Mire, el siervo de Dios no es un gran evangelista, no es un apóstol, no es un gran orador. Un siervo de Dios, nosotros, cuando Él habla de ser siervo de Dios o ser apóstol, Él dice, lo que somos en realidad es un servidor. Y la palabra que usa aquí para servidor es como un mesero, uno que sirve la mesa. Es bueno, en aquellos tiempos, un esclavo que tenía su amo y cuando le tocaba su turno, él tenía que servir la comida a la gente. ¿Eso le suena como alguien que es reconocido? No tanto, ¿no? Y cuando él habla de colaborador con Dios, esto es como alguien que, bueno, que es un colaborador. ¿Qué es un colaborador? Es uno que colabora con otro, ¿no? Es uno que trabaja, es como un socio. En los trabajos, uno por lo general ya tiene otra gente con la cual trabaja, es un colaborador. Y Pablo dice, mire, no solamente somos servidores como un mesero, sino somos colaboradores ¿con quién? Con Dios. Y hablamos bastante de esto la semana pasada, de lo que quiere decir. Dios puede hacerlo todo sin nosotros. Él no necesitaba a Pablo, Él no necesitaba a Apolos, Él no necesitaba a Pedro, porque Dios es Dios, Él puede hacer lo que quiera. Pero en su obra, gracias a Él, Él nos da el gran privilegio a nosotros para ser sus colaboradores. No sé si usted ha pensado en eso de vez en cuando. A veces dicen, bueno, yo no soy mucho en el reino de Dios. Yo no canto, yo no predico, yo no enseño, yo no hago esto, no. No. Pero tú eres una persona que tienes dones y capacidades, relaciones que ninguno otro aquí en este cuarto tiene. Y tenemos el privilegio entonces de ser un colaborador con Dios mismo para cumplir sus deseos aquí en la tierra. Aunque no sea mucho, aunque no sea visible lo que hacemos, quiénes somos, podemos ser las manos y los pies del Señor. Entonces Pablo está diciendo, mire, eso es lo que yo quiero ser. Yo no quiero ser el gran líder de esta iglesia, yo quiero ser un fiel colaborador con Dios. Pero luego dice, soy administrador de qué? No, miren el 4.1. Soy administrador de los misterios de Cristo, de los misterios de Dios. ¿De qué se trata esto? Él dice que yo soy administrador. ¿Qué es un administrador? En el original es la palabra mayordomo. Es la persona encargada de administrar los asuntos de la casa. El mayordomo no es jefe. El pastor no es jefe. El líder de la iglesia o los miembros de la iglesia son mayordomos. Estamos aquí para cuidar, para ayudar y al fin hay que rendir cuentas a lo que hemos hecho para el maestro. Y entonces él dice, y los misterios de Dios, esos son las grandezas del Evangelio. Porque la gente que no conoce a Jesús
Para ellos, eso, el hecho de que Dios me ama, que Dios tiene un plan especial para mi vida, que Dios puede cambiar mi vida completo para hacerme una persona nueva, para ellos eso es un misterio. ¿Cómo puede ser eso? Y nosotros, los que conocemos a Dios, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos el privilegio de colaborar con Dios para decirles cómo es que Cristo puede obrar en su vida y cambiarlos a ellos tal como nos ha cambiado a nosotros. Para que no sea misterio, para que sea realidad en su vida. Y entonces Él dice, yo soy un siervo como un mesero nada más. Yo soy un colaborador de Dios que me eleva, que me da el privilegio de ser las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra. Soy administrador, tengo el privilegio de compartir toda la grandeza de Dios con la gente que no las conocen todavía. Y luego dice otra vez que es siervo, siervador. Estos en inglés y en español es la misma palabra, pero en el griego son diferentes. Este aquí significa un mesero. Esto aquí es más exótico. Este aquí es un esclavo. Generalmente un prisionero de guerra que lo han captado y lo han hecho esclavo. Y ahora es un remedor en los barcos de guerra. ¿Se acuerda que el barco ya era grande y tienen dos niveles de gente que están dando poder para que se camine, ¿no? Hay uno que está encima, una banca de gente que está remando, y debajo de ellos, en lo más peor del barco, en lo más caliente, donde no hay aire, donde hay mucha oscuridad, ahí dice Pablo que estoy yo. Ahí estoy remando. El capitán me dice, jale, 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 por aquí, por allá. Yo no soy capitán, como dice el canto, soy marinero nada más. Pero marinero de lo más bajo. ¿Ven lo que Pablo está diciendo aquí con todo esto? Él dice que ustedes están discutiendo sobre la grandeza de quién es mayor, quién sabe más, quién hace más en el reino de Dios. Y en realidad nosotros, los que estamos cumpliendo estos deberes que Dios nos ha dado, somos iguales que todos ustedes. Porque todos somos colaboradores con Dios y ese requiere que seamos servidores como uno que sirve la mesa. Administradores de los bienes de Dios y las grandezas de Dios en cuanto a su evangelio. Y también ahí estamos haciendo solamente lo que el Señor nos mande que hagamos. Entonces, él dice, eso es lo que debemos ser como siervos de Dios. Pero él no lo deja ahí. Ahora entramos en lo que es la lección de hoy. Todo eso es de repaso. Alguien nos lea el pasaje de enfoque de hoy, capítulo 3, empezando con el versículo 18, llegando hasta el 7 del capítulo 4. Sí, que lo lee en voz alta, esto no es una pregunta retórica. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro.
sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Bien, entonces, Pablo ya ha dicho, esto es lo que nosotros los servidores de Dios debemos de ser. No vanagloriosos pensando que somos personas grandes, sino más bien pensando en que somos solamente siervos, colaboradores y administradores de las cosas de Dios. Y entonces, si eso es lo que soy, entonces, ¿qué actitud debo tener? Porque la tendencia de nosotros, los humanos, sin la mano de Dios obrando en nuestra vida, la tendencia es que irnos subiendo de posición social, posición económica, posición de vista, todo eso, ¿no? Queremos subir, ser reconocidos. Y él dice, eso no debe ser la actitud de un siervo. Más bien, un siervo de Dios debe ser una persona que humilde. Entonces, ¿qué es la humildad? Buscan en Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, el versículo 3. Y tenemos en adelante, tenemos un ejemplo de lo que es la humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego nos da un ejemplo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y entonces él dice, mire, esto es la actitud que debemos tener como siervos de Dios. Uno que no se estima a sí mismo mucho más allá de los otros. Más bien está buscando la manera de servir. Y el ejemplo de Jesús es que él tenía el derecho de ser sobre todo. Bueno, él es sobre todo. Y dice que se despojó voluntariamente. Él dijo, yo voy a dejar esto por un tiempo para bajarme y hacerme igual en semejanza
a los que viven en la tierra para poder hacer una manera para que ellos puedan tener una relación eterna conmigo. Entonces, ¿vino Jesús como rey sobre un caballo blanco? ¿Mm? Y él se puso ahí en el templo para decir, yo soy el nuevo jefe, el nuevo sumo sacerdote. No, andaba entre la gente como un siervo, pero haciendo la voluntad de Dios, y así cumplió la misión que Dios le había encomendado. Y entonces Pablo está diciendo eso, que nosotros que somos siervos de Dios, no estamos buscando las posiciones más altas, nos reconocimos como siervos. Todo esto, siervos, colaboradores, administradores, pero queremos también tener la mente que tenía Jesús. Ahora, él empieza diciendo ahí en el versículo 8, con una declaración, ¿no? El 18 digo, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es una buena amonestación que él nos da. Nadie se engañe a sí mismo. Para mí, yo necesito que Pablo me diga esto de vez en cuando. Bueno, casi todos los días. Porque nosotros tenemos una tendencia o de vernos de una autoestima demasiado elevada. Yo soy el más importante aquí en este cuarto. Deben de reconocerme. O la mayoría tenemos la otra tendencia a decir, nos subestimamos. Ah, bueno, todos son más bonitos que yo. Todos son más inteligentes que yo. Yo no puedo hacer nada. Y entonces, ¿cuál de esas posiciones es correcta? Ninguna. Esa sí es una pregunta retórica, ¿no? Ninguna. No debemos de pensar de nosotros más alto de lo que somos, porque somos esto. Pero tampoco debemos de pensar que no tenemos valor ninguno. Y entonces por eso él dice, no se engañe. Hay que tener un concepto correcto de quiénes somos en Cristo. Somos siervos, pero a la vez somos colaboradores y administradores. Entonces nuestra actitud debe ser, Señor, tú eres el jefe en mi vida. Tú sabes lo que quieres que haga. Tú sabes lo que quieres que sea. Entonces, Señor, ayúdame para que pueda llegar a la estatura espiritual que tú deseas que yo tenga. Pero mientras, ayúdame, Señor, para servir. Ayúdame para colaborar contigo. Ayúdame a administrar bien las cosas tuyas. Y ayúdame, Señor, a servir a los demás. Entonces, por eso Él dice que nosotros no debemos de subestimarnos ni sobreestimarnos ni subestimarnos. Debemos de reconocer quiénes somos en Cristo. Personas quien Dios ama. Personas por las cuales Jesús murió. Personas con las cuales Dios nos ha dado dones para servir. Y personas con corazón de ser, Señor, aquí estoy. Utilízame. Y entonces él empieza así. Y luego da unos ejemplos. Él dice que si nos pensamos que somos muy sabios,
hay que reconocer que la sabiduría humana no es la meta. Los corintios, como eran griegos, amaban mucho la filosofía, los debates filosóficos, y querían hablar así horas tras horas, hablando de las cosas esotéricas, ¿no? Y cuando terminaron, ¿de qué servían? Nada. Eran palabras, pero querían que la gente pensara que, bueno, este es muy sabio, porque mire cómo habla, mire cuánto que sabe. Y cuando les habla de las cosas espirituales, las cosas de Dios, o es una tontería o es una herejía. Y entonces por eso Pablo dice, no, un siervo de Dios debe ser un siervo humilde, un siervo que dice, yo reconozco que no lo sé todo. En cuanto a las cosas de Dios, soy aprendiz todavía. Pero lo que Él me ha enseñado y lo que he experimentado como siervo de Dios, eso sí lo puedo compartir con los demás. Y lo hago con un corazón de siervo, un corazón humilde. No para jactarme, para decir, bueno, tú no sabes nada de la Biblia y yo la he leído como 5 o 4 veces y yo soy perito en las cosas de la Biblia. No. Más bien, si nos vienen con una pregunta, con la sabiduría de Dios, podemos decir, ¿eso es lo que quiere decir? Eso a la luz de lo que hemos aprendido de Dios. Pero también debemos decir, pero seguramente hay cosas aquí todavía que yo no he excavado todavía. Y entonces, tenemos la actitud correcta en cuanto a la sabiduría de Dios. Entonces, él habla de la sabiduría de Dios, y la insensatez de los hombres. Entonces él dice que en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Él no quiere decir que no debemos de estudiar. Muchos dicen, bueno, yo soy creyente, yo no tengo que leer la Biblia, porque cuando me toque el Espíritu Santo me lo va a dar todo. Es cierto que el Espíritu Santo nos ayuda, pero Él nos ayuda a entender lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos expone en tu palabra. Y entonces tenemos que estudiar, tenemos que esforzarnos, pero no es con el deseo de jactarnos en cuanto a lo que conocemos. Más bien es para que Dios nos pueda usar mejor y más. Utilizando, por ejemplo, por supuesto, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces él hace, Pablo, aquí dos citas bíblicas ahí abajo en los versículos 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Eso es una cita de 2 versículos diferentes. Uno es de Job 5:13, que dice, Dios prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Y la segunda cita es de Salmo 94:11, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces Pablo está diciendo, no debemos de pensar más de lo que somos, ni menos de lo que somos ante Dios. No somos más sabios que otros, pero no somos los más ignorantes también. Entonces él dice que la sabiduría de Dios sobrepasa la sabiduría de los hombres. Entonces él dice, el siervo de Dios debe ser humilde en rechazar
la sabiduría del mundo. También un siervo humilde reconoce que todo pertenece a Dios. Mire lo que dice en el versículo 21 debajo. Así que ninguno se gloría en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Él está diciendo, no tenemos de qué gloriarnos. Y no podemos decir que yo soy mejor que otro porque yo tengo esto, o yo tengo aquello, o yo conozco más de este y el otro ya es inferior a mí. Él dice que no, eso no es cierto, porque nosotros, lo que tenemos, no es de nosotros. ¿De quién viene? De Dios. Por eso él dice, todo es vuestro, dice, everything, todo es nuestro. Y está hablando, si estamos hablando de los líderes, son nuestros líderes. Si estamos hablando del futuro o de lo que venir, lo que la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es nuestro. Dios está con nosotros en todo esto. Y entonces no podemos decir, bueno, yo sé lo que va a pasar en el futuro. Yo he leído mi Biblia, yo sé todo lo que va a pasar y que en los días finales va a ser esto y aquello. Y podemos decir más de lo que la Biblia nos enseña de esto, porque algunos ya saben hasta la fecha, ¿no? Que cuando venga el Señor. Y varios ya lo han puesto ya. Entonces él dice, eso no es sabio, porque todo eso pertenece a Dios. Pero todo lo que es en el ramo espiritual que necesitamos en nuestra vida para ser siervo de Dios, ya lo tenemos. No tenemos que pedirle más a Dios, porque algunos dicen, bueno, yo soy un cristiano, pero un cristiano muy pobre en lo espiritual. Yo no hablo lenguas, yo no puedo sanar, yo no puedo. No, podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque lo tenemos. Él nos ha dado lo que necesitamos a cada uno para servirlo. Y Él dice que lo tenemos ¿en quién? En Cristo, quien está en Dios. Entonces nosotros, por eso Él dice, somos colaboradores con Dios. Es Dios quien tiene todo esto. Y en Dios entonces ya lo tenemos también. Entonces el siervo humilde es uno que no depende de la sabiduría del hombre, es uno que reconoce que todo pertenece a Cristo y también es un siervo fiel. Mire lo que dice los versículos 1 al 5. Así pues, tengamos los hombres por siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ya hablamos de eso. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. ¿Qué es que Dios espera de nosotros? Que seamos buenos oradores, que seamos apóstoles, que seamos sanadores de enfermedades. No, Él quiere que seamos fieles, buenos administradores ¿de qué? De las capacidades y los dones que Él nos ha dado. Yo no tengo que hacer lo que Dios ha llamado a uno de ustedes a hacer. Yo solo tengo que hacer lo que Dios quiere de mí. Y por eso yo no tengo que compararme con otro.
Solamente tengo que ver, Señor, cómo ando según lo que tú esperas de mí. Ahí sí hay que tomar medida. Pero Él dice, nosotros, entre nosotros, no hay manera, no tenemos que estarnos comparando. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y luego Él dice que aquí en la tierra nosotros vamos a ser juzgados por tres clases de personas. Primero Él dice, yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros. Y luego Él habla de aún yo me juzgo a mí mismo. Y al final Él dice, me juzga, y el que me juzga es el Señor. Entonces hay tres clases de juicio que nosotros vivimos todos los días. Hay un juicio de la gente. Cuando la gente me mira a mí, me están juzgando. Le están juzgando a ustedes. Cuando le dice, ¿este José Bruce? Ah, bueno, sí, él es el gringuito bajito, calvo, que asiste a la iglesia Parkway. Y luego empiezan a contar de mi carácter. Y así le hacen con usted. Ahí está fulano y ya sabe que él es haragán en su trabajo. Ella solamente quiere ponerse más bonita y salir a la calle para que la gente la mire. La gente nos está buscando, juzgando. Y Pablo dice que no tenemos que preocuparnos por eso. Pero también nos estamos juzgando nosotros mismos. Porque cuando ando por ahí, yo me pongo a pensar, bueno, ahí está el hermano Scott. Y él tiene casi 6 pies de altura y yo aquí bajito. Cuando le hablo tengo que hacer así. Ojalá que yo tuviera más. Cuando yo era joven, bueno, niño, tenía un tío que era zurdo. Y yo pensaba, bueno, qué bonito eso, porque él puede escribir así, arriba y casi al revés. Y yo pensé, eso es lo que yo quiero ser. Entonces, sin broma, por 2 semanas yo practiqué escribir con mi mano izquierda porque yo quería ser zurdo. Que yo me estaba juzgando a mí mismo. Yo pensaba, bueno, si yo soy zurdo, entonces la gente me va a ver que es diferente, ¿sí? No, Pablo dice que no tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Porque ante Dios tenemos valor, tenemos todo lo que se necesita para que podamos servirlo. Y entonces, ¿por qué estamos comparándonos con otro? Y ahora en estos días es peor que nunca. Porque por los medios sociales, ahí estamos viendo, mire, este ya salió de vacaciones, mire dónde fueron. Qué bonito. Ojalá que yo pudiera. Y ahí nos volvemos a hacer. Y mire cuántos seguidores él tiene. Miren, 1000 likes le pusieron. Y yo ni me ponen atención. Pablo dice, no tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Y no tenemos que ponernos atención en lo que la gente también está diciendo en cuanto a nosotros. ¿Por qué? Mire lo que dice al final. En el versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice, yo estoy bien conmigo, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces él dice, no tenemos que preocuparnos de lo que dice la gente,
No tenemos que preocuparnos tanto de lo que pensamos nosotros de nosotros mismos. Tenemos que preocuparnos de lo que somos ante Dios. Lo que me llamó de este versículo, y con esto ya terminamos. Él nos dice que el Señor nos va a juzgar solamente sobre lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho. Él dice que Él juzga hasta las intenciones. Piensen en esto por un momento. Hasta las intenciones. A veces no hacemos algunas cosas o no decimos algunas cosas que sabemos que no le agrada a Dios. Pero dentro de nosotros decimos, pero quisiera hacerlo. Entonces dice que Dios no va a ver si lo hicimos o no lo hicimos. Lo que Él va a buscar es cuál es la intención de nuestro corazón. Y por eso nosotros tenemos que preocuparnos, hermanos, no de lo que dice la gente ni lo que decimos nosotros, sino cómo podemos agradar a Dios. Y la manera de hacerlo es reconocer que somos siervos y obreros en el reino de Dios y mantener con la ayuda del Espíritu Santo la actitud de que es Dios quien me conoce, Dios quien me ama, Dios quien me usa y al final es Dios quien tengo que complacer. Y entonces el grano de todo esto lo encontramos en los versículos 5, 7 y 8. Porque ¿quién se distingue o quién tienes lo que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estás saciados, ya estás ricos, sin nosotros reinarás. Entonces él dice, no tenemos en qué gloriarnos o jactarnos porque todo viene de quién. El versículo dice, estos sí son preguntas retóricas. ¿Quién te distingue? Cristo Jesús. ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? Nada. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo tenemos por la bondad y la gracia de Dios. Y por lo tanto, no podemos decir, yo soy mejor que tú, o tú me debes a mí, porque todos somos siervos de Dios. Y Él es quien nos da lo que necesitamos. Entonces, ¿qué somos? Siervos. ¿Qué actitud debemos tener? Una actitud de aquí estoy, Señor, utilízame. Isaías, cuando Dios ya le apareció y dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué decía? Heme aquí, Señor, utilízame. Eso debe ser la oración de cada uno de nosotros todos los días. Señor, aquí estoy. Tú me conoces, tú me has dotado, soy colaborador tuyo, utilízame como quieres. Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida. Señor, gracias por el hecho de que podamos ser colaboradores contigo. Y gracias, Señor, porque tú nos das todo lo que necesitamos para ser buenos siervos tuyos. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacerlo con la actitud de servir, con humildad y con amor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.